Muy buenas noches a todos. Bueno, cuando uno tiene dos presentadores brillantes, tanto del ámbito político, social, como el doctor Vichy, y tanto como el foro de Castrense, de verdad como el querido coronel, situación del tiro, porque ya no, es como que uno ya no tiene mucho que decir, ¿verdad? Excepto gracias. Entonces, voy a empezar con mis agradecimientos y les quiero contar mi proceso de trabajo, porque hay todo un pro y un contra que ustedes tienen derecho a saber. Primero que nada, quiero dar las gracias a mi querida editora, la señora Vidalia Sánchez. Eso se llama tener, como nosotros decimos acá en Paraguay, ¿verdad? Porque hay señores y señoritas de Brasil bienvenidos también, ¿verdad? Nosotros decimos coloquialmente un aguante, ¿verdad? Y Vidalia tiene eso conmigo, porque cada libro que yo presento, que yo me voy a llevar a Vidalia y digo, sabes que quiero publicar esto contigo, ella sabe que detrás de eso viene una serie de bombas que se van explotando a su alrededor, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Verdad? Porque acá nosotros tenemos un establishment cultural, ¿verdad? Que no está, vamos a decir, acorde a una línea de defensa de la patria, ¿verdad? Si nos gusta mucho de repente, ¿verdad? Que uno hable de patriotismo, de identidad nacional, de hacer una labor de revisión histórica, no de revisionismo más bien argentino. Nosotros acá, por lo menos el trabajo que yo hago es de una revisión, porque a partir del año 1869 a nosotros se nos impuso una historiografía, y eso está documentado por papeles y decretos firmados por el gobierno provisorio, el triunvirato impuesto por los aliados que nos vencieron, por supuesto, en armas, que 3 contra 1. Ahora sabemos que en el plano táctico teníamos diferencia, por ejemplo, en Piribeduy de 12 contra 1, llegamos a Cerro Corá de 45 contra 1, duró 10 minutos, no sé qué, ¿verdad? Fue así, ellos estaban libres, abiertos, para hacer lo que en francés se conoce como rouge de guerra, una artimaña militar. Y aquí entra el tema de la conspiración. Bueno, entonces quiero agradecerle a Vidalia, al doctor Vichy, al coronel Llano, y bueno, paso a relatar cómo cayó en mis manos este documento. Estaba haciendo un trabajo en conjunto con mi querido amigo Miguel sobre San Fernando, y lo dejamos a la mitad, pero vamos a continuar, ¿verdad? Porque ¿qué sabemos nosotros de San Fernando? Tenemos muchas obras de teatro brillantes, ¿verdad? Tenemos repercusiones literarias, tenemos novelas históricas, pero eso no es un libro de historia. La historia científica tiene su proceso y hay que cotejar un juego. Entonces, dentro de este mundo de buscar los procesos militares, porque existen por deserción, por paso de información, ¿verdad? Esto está en el Archivo Nacional. Nosotros estamos haciendo esta construcción, justamente, llegamos al cómo se impone y por qué un tribunal militar. No es la diagonal de sangre, no es el tribunal de sangre como solemos leer, ¿verdad? En los permisos que tiene la literatura, que la historia no la posee, ¿verdad? Que puede ficcionar y llenar estos espacios carentes, porque tenemos que entender que nuestros documentos fueron utilizados para cocinar después de la batalla de Piribeduy, ¿verdad? Los soldados del imperio, nuestros archivos que estaban ahí porque era la capital, todos los ministerios, toda la parte administrativa que estaba en Piribeduy, utilizaron para cocinar, y lo que se pudo salvar se llevó. Ciertamente en el año 1981 nos entregaron documentaciones fuentes, pero lo que nos entregaron están, porque acá hay muchos investigadores, están totalmente analizados y sellados, es decir, las hojas, como dice, al reverso en la verde, todo sellado. Y son documentos administrativos, nada más lo que nos entregaron. Y yo les doy un ejemplo. Don Carlos Antonio López tenía el original de nuestro primer libro de historia, era
usaron el nombre original, ¿verdad? Así es, pero nosotros hoy tenemos justamente, gracias a el libro también, tener la potestad de leer tal cual fue, ¿verdad? Estamos un grabador jerárquico. Bueno, eso nada más que es un ejemplo. Entonces yo llego a la Biblioteca Nacional y encuentro una recomendación que dice así: la conspiración paraguaya. El cónsul Paul Cavelier de Fullerton denuncia a Wadsworth le denuncia como agente principal de la conspiración. Obviamente eso está en francés, ¿verdad? Pero así estaba la referencia. Yo creo que interesante. Entro, ¿verdad? Estaba todo digitalizado, bajo los documentos, está en francés, y bueno, y empiezo a leer. Pero qué interesante, ¿verdad? Esto nos da una perspectiva diferente, porque nosotros que tenemos de la conspiración, tenemos lo que Wadsworth dice. Wadsworth dice que López, el gobierno de López torturó a la gente, que el gobierno de López Avis y a Masterman los torturó para sacar concesiones, que Carreras, Leite, Benigno, Venancio eran una suerte de ángeles, ¿verdad? Y que López, dentro de su despotismo y de su cobardía, torturó y ejecutó a su propia familia. Por un lado, esa es la versión que tenemos. Otra versión que tenemos son de los papeles del tirano, que es otra fuente, que está también en el Archivo Nacional, que supuestamente escribió el general, el Estado Mayor de López Teodoro Risquín, ¿verdad? Que eso milagrosamente los aliados encuentran esto, ¿verdad? Y dicen que ahí fue ejecutado Cuervin, que fue ejecutada doña Juana Pabla, que fue ejecutado el vicepresidente Sánchez, todo en San Fernando. La primera edición del año 1869 tiene esos datos. Y después, en las ediciones siguientes, del 71 y del 72, la versión cambia, porque es harto conocido que el vicepresidente Sánchez fue asesinado en Cerro Morán. Bueno, pero ese documento es para la versión que odia al Paraguay, a la versión que ni siquiera tienen el original, porque si eso es, se escribieron y se publicó desde Buenos Aires, que estaba abierto a la mirada internacional por todos lados, eso se considera verdad. Fuentes tomadas por nuestros vencedores, eso es la verdad. Pero cuando encontrás una fuente que dice absolutamente lo contrario, como hoy ya me escribieron y me dedicaron los chicos de la otra vereda, como yo les suelo decir, es un panfleto. No, López pagó ese informe diplomático para que se publique en Francia. Bueno, yo quiero saber cómo hizo, ¿verdad? Porque en el año 1868 estábamos más que bloqueados. Es decir, nuestra fortaleza que nos daba cierto respiro cayó, que era Humaitá. Es decir, era, no sé, el maestro de las comunicaciones, ¿verdad? Que pudo ir a publicar a París esto, en vez de publicar en Buenos Aires, ¿verdad? Él podía haber publicado en Buenos Aires y con eso ya se iba a dar a luz el conocimiento de su versión de la historia. No, pero acá dice, ¿verdad?, que no fue Cuervin el que escribió, sino que es un panfleto, bueno, y eso ya se desanimé esa versión hoy. Pero yo digo que bien, porque si no existía esa crítica, quiere decir que yo no estoy haciendo bien mi trabajo. Si yo no causo cierta molestia y no se sacuden todo, quiere decir que yo no estoy haciendo bien las cosas, ¿verdad? Y empezó la sacudida y bueno, y es así que esto no va a terminar acá. ¿Por qué? Porque es un documento que, por ejemplo, nos relata justamente Uberly, y dice, él le pone documentos justificativos. Estudié en el Ministerio, en el Instituto de Lengua Superior del Ministerio, 2 años y medio de gramática francesa, porque la delegación francesa es la más completa que nosotros tenemos. Estaba profesora de la Guerra de la Triple Alianza y a mí me frustraba no poder leer, tener como limitación la barrera del idioma. Entonces, durante 2 años y medio me dediqué a dar todo mi tiempo, y mis hijas saben esto, ¿verdad?, a estudiar 5 horas por semana y más todavía. Era pandemia, pero yo igual estaba estudiando
sigo estudiando ahora la parte para mejorar la parte oral del francés y el año que viene voy a seguir en el ejército porque hay un curso espectacular que va a iniciar el año que viene y a mí me gusta tanto. Y quería hacer este tipo de trabajo para que la verdad, porque el pueblo paraguayo tiene derecho a conocer su verdad. Obviamente que las verdades impuestas que nosotros conocemos son verdades antilogistas, vamos a decir claramente, ¿verdad? Donde se le pone a Wadsworth como, vamos a decir, como un honorable que quiso hacer las cosas bien, que quería solamente terminar la guerra. Pero ¿qué significa una conspiración? Aquí que tengo el honor de ver a distinguidos generales, coroneles. ¿Qué significa la conspiración? ¿Tramar el asesinato de López? No tan solo eso, es algo secundario. La conspiración es el paso de información de inteligencia militar. Durante 2 años estuvieron acampados, vamos a decir, postados al este de Humaitá, sin poder avanzar una posición estratégica y fortísima del Paraguay. No avanzaron. Tenían todos sus acorazados impresionantes, más de 1.500 toneladas frente a los nuestros que eran de madera y eran de 400 otra vez, ¿verdad? De 400 toneladas y no pasaron. ¿Por qué pasaron? Justamente en el año 1868. Coubertin nos cuenta que conocía la topografía de Humaitá y que fue parte del Consejo Revolucionario de Conspiradores. La cabecilla era de Benigno López. Y con el libro de Dutratí se sentó en la casa de Wadsworth y le mostró por dónde se tenía que pasar. Cuál iba a ser el movimiento que el ejército brasileño, comandado por Caxias, en ese entonces, tenía que hacer para poder hacer el pasaje, el paso de Humaitá, que pueda sitiar ese lugar. Y están las concesiones. Y yo me puse a pensar, ¿y por qué nosotros nunca pudimos ver estas concesiones? Empecé a mirar las fuentes. ¿Dónde están estos documentos que Coubertin lo transcribió al francés? También tienen ciertas variantes con Juan Crisóstomo Centurión en el tomo 3, cuando justamente el ministro de Relaciones Exteriores en el 68, tuvimos mucho movimiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Cuando sale Berges por estar implicado en la conspiración, estuvo Camilo, estuvo Gumercindo Benítez y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces todos estos ministros le cuestionan a Wadsworth porque justamente lo que estaba diciendo el coronel, lo de la residencia de criminales de guerra, y desde el punto de vista del derecho internacional de la época analiza el derecho de asilo, hasta qué punto un diplomático puede brindar su protección a gente que está catalogada de criminal, ¿verdad? Y bueno, y es impresionante, no quiero spoilear mucho el libro porque quiero que comprendan, pero lo que sí les quiero comentar es que Juan Crisóstomo Centurión lo dice. Luego cotejé el despacho número 6 de McMahon, donde McMahon habla de Coubertin y dice que Coubertin no fue ejecutado así como mencionan los panfletos que fueron redactados en los cuarteles brasileños. Coubertin dice que a falta de valor militar les da por comprar, ¿verdad? Con el dinero o con el oro que tienen a los hombres, haciendo una referencia al accionar del Brasil. Nosotros sabemos que Wadsworth efectivamente se ofreció como un mediador, sí, eso es cierto. Se ofreció como un mediador. Es decir, en ningún momento Wadsworth, en todo este intercambio de notas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, él dijo con algún tono, ¿saben qué? Yo no voy a dar ningún justificativo a este gobierno que arranca las cosas a través de la tortura. Jamás le contestó en ese tono. Siempre él decía que él era amigo de la causa paraguaya, que él quería poner su nombre al lado del mariscal cuando se consiga la paz en el país. Bueno, decía lo mejor, era el que más un rayito le hacía por la causa paraguaya. Y
y negaban absolutamente, punto por punto de lo que el gobierno paraguayo le cuestionaba, él se ponía a negar. ¿Qué pasa? Cuando el WACS viene a buscarle, porque el gobierno paraguayo le cede sus documentos porque ya no quería tener relaciones con una persona que estaba totalmente descubierta en una conspiración. Entonces él desde el WACS le escribe una carta a López y le pide al comandante del WACS que le lleve esa carta a López. Por lo menos eso es lo que publicó Wadsworth en Buenos Aires. El comandante se niega a meterse dentro de eso, pero él sostuvo una vez que pisó Buenos Aires, que está la carta enviada en este libro, le habla con un tono diferente al fiscal. Le dice: vos que torturaste gente por mí y más, hermano. Cuando después, inclusive Magnaco dijo, porque Magnaco le decía a Villa más, hermano. Y dice que no tuvieron una sola herida, no fueron torturados estos hombres, que era una mentira, pero desde Buenos Aires, justamente Watson dice: sos un déspota, sos un criminal, y eso se publica en la prensa de Buenos Aires. Y no solamente se publica eso, sino una memoria dirigida al ministro de Inglaterra, el señor Stuart. Y Kubernetes se pregunta: ¿cómo es posible que un diplomático que depende del gabinete de Washington escriba sus memorias y lo que él pasó supuestamente en Paraguay y lo dirija a un ministro que no tiene la potestad de recibir ese tipo de documentos y que no tiene nada que ver con el gabinete de Washington, ¿verdad? Es decir, Stuart depende de la Foreign Office, no tiene absolutamente nada que ver, y lo analiza. Justamente Kubernetes dice: él hizo eso para tratar de que su imagen y la culpa que él tiene, que cargó sobre él, no sea tan grave después. Y es un análisis muy interesante. Entonces, si nosotros cotejamos fuerte, lo que dice Kubernetes está manifestado también en las memorias de Silvestre Aveiro, cuando habla de la conspiración. Es decir, todo está cotejado. Ahora yo me pregunto, ¿por qué hay una campaña que quiere desvirtuar este documento? ¿Por qué quieren decir que es un panfleto, que López lo pagó o que no escribió ni siquiera Kubernetes esto, ¿verdad? Y fue publicado en París en el año 1868. No sé cómo López habrá contratado a algún escritor desde acá totalmente bloqueado para que puedan escribir esto en París, no en Buenos Aires, que es el punto más accesible, ¿verdad? Bueno, pero gracias dentro de esta astucia del mariscal, así como Wadsworth publicó sus cartas y sus memorias, también se fueron los números del periódico El Semanario. El Semanario paraguayo contenía toda la información, porque Wadsworth no quería reunirse, no quería salir de eso, y fue el único que no quiso salir de Asunción. Es decir, si un ministro está acreditado ante un gobierno, le tiene que seguir a ese gobierno. Es decir, se tenía que ir a Luque, Wadsworth, como lo hicieron todas las otras delegaciones que estaban acá, pero él fue el único que se quedó en Asunción. ¿Por qué? Porque cuando pasan Humaitá, vienen a Asunción los encorazados, ¿verdad? Porque ese era el plan de la revolución, que ellos, es decir, que se hacen, que vengan acá los acorazados, que empiecen a tirar cañones, bombas y que la revolución inicie. Pero la revolución fue descubierta mucho antes. Y una de las acciones de este descubrimiento, de esta conspiración, fue que se declaró Asunción como plaza militar y la gente tuvo que salir de la capital. No sé si les estoy aburriendo ahora. Bueno, no me quiero extender mucho porque quiero decirles también que yo soy solamente un nexo entre ustedes y Kubernetes. Es decir, yo solamente hice la traducción y fui lo más fiel posible. Kubernetes no era un escritor, era un diplomático. A veces dice las cosas de forma dura, no es un literato, no embellece mucho sus palabras. Tiene el protocolo de la época, ¿verdad? Vuestra Excelencia,
porque así se manejaba, ese es el protocolo, vamos a decir, diplomático de las notas oficiales. Pero no vayan a esperar una literatura ahí, ¿verdad? Son informes diplomáticos. Y yo fui lo más fiel posible y me complicó mucho la existencia eso, ¿verdad? Porque el francés es en extremo complicado, ¿verdad? Hay verbos que tienen un sentido solamente en Francia. Y bueno, nosotros tenemos que tratar de ser lo más fiel posible para que podamos pasarlo al español sin quebrar. Lo que les quiero decir es que yo no le puse palabras así bonitas para que Courbet quede mejor. Así como le escribió con sus puntos y comas, así traduce. Lo más fiel posible, ¿verdad? Entonces, me extraña que los papeles del tirano sean considerados por la academia de mi país como algo original, y lo de Courbet porque hace una denuncia a Wadsworth y una denuncia a un entorno que era familiar, militar y político cercano de Mariscal López, que está bien denunciado, ¿no? Eso es considerado un panfleto pagado por López. Obviamente, ustedes tienen la última palabra, ustedes van a leer, y yo les puedo decir que el chequeo, que hice, pero no puse en el libro, porque el libro es de Courbet. Va a llegar mi momento que yo voy a poner eso en San Fernando y hacer la explicación como el antecedente de la conspiración. Pero lo que yo les quiero asegurar es que en el anexo documental de este libro sí lo puse yo. Hay una parte que se llama es decir, documento justificativo, eso lo puso Courbet, eso no lo puse yo. En el anexo documental solamente puse algunos documentos de la ex colección Río Branco para que ustedes sepan que efectivamente existió este intercambio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, Courbet y Wadsworth, porque están ahí. Eso no pueden decir que es un invento o no pueden querer desmeritar esa información, ¿verdad? Porque está en nuestro archivo y para que ustedes vean que esos intercambios realmente se dio. Entonces, mi sugerencia como investigadora es: lean la Courbet, después lean el tomo 3 de Juan Crisóstomo Centurión, después lean el despacho número 6 de McMahon, donde dice que el cónsul francés se retiró de Paraguay en el 68 y que nunca sufrió ninguna persecución, ningún tipo de agravio, y que su persona nunca estuvo en peligro. Obviamente, ¿se dieron los tribunales de San Fernando? Sí. En un estado de guerra, cuando pasas información al enemigo, sos desertor o sos traidor a la patria, con leyes duras de esa época, partidas, las leyes de Toro, hay que ponerse, es decir, el fusilamiento es una monstruosidad o es una necesidad, porque gracias a esta conspiración, gente, no es que solamente se estableció un tribunal militar, sino que se abrió nuestra república, se abrieron las puertas a los enemigos, y la historia tiene que ser un juez, yo siempre digo eso, ¿verdad? Y que tiene que darle una sentencia a cada uno de sus protagonistas como lo merecen. A Francisco Solano López, a sus hermanos, a Wadsworth, absolutamente a todos los tiene que ubicar en su sitio, lo más objetivamente posible. Les quiero agradecer absolutamente a todos por estar aquí, a pesar del fútbol, a pesar de la lluvia, ¿verdad? Pero la presencia de ustedes me da mucho ánimo, porque me hace sentir que yo estoy sola en mí, ¿verdad? Porque de repente, es decir, los ataques vienen a mi y eso es algo que yo agradezco muchísimo, ¿verdad? Entonces, yo no les digo que crean 100% en lo que dice Courbet, sino que comparen las fuentes de Courbet y las fuentes de memorialistas que son aceptados absolutamente por todos, que es exactamente lo mismo. Y Capdevila, justamente este investigador,
que saca las cartas de Kubernetes y dice exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, ese investigador con Kubernetes? Que Kubernetes dice que no les fusilaron a los conspiradores. Y Capdevila dice que sí, pero Capdevila ya hace el análisis después de San Fernando. Entonces, Kubernetes lo hizo antes, sin San Fernando. Él habla solamente del antecedente que es la conspiración. Y eso es lo que quiero que tengan en cuenta, porque van a encontrar así un montón de tonterías, pero como estamos en democracia, todo el mundo puede escribir, ¿verdad? Pero quiero que sepan nomás que yo traté de hacer un trabajo desde mi ciencia, construir un saber y ofrecerle la otra cara que no quiere que se sepa. Eso, el pueblo paraguayo tiene derecho a gobernar el mundo. Gracias.